El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Joely Ramírez, Carlos Figueroa, estamos en este horario junto a ustedes. Hola, Joel. ¿Qué tal, Carlos? Muy buena tarde también para usted. Y la familia del policía colombiano asesinado Boris Alexander Benítez clama por la justicia. El joven patrullero deja huérfano a un niño de 6 años. Durante su carrera recibió 66 felicitaciones y 8 condecoraciones. Era un hijo mío ejemplar, eso sí te lo digo, ejemplar, y quería a sus padres como creo que nadie, muchos muchachos no lo hacen. Le pido que se haga todo lo posible para que se esclarezca todo esto de la muerte del hijo mío. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, ha condenado los hechos de violencia que se registraron en el departamento del Cauca. Él afirmó que el asesinato del policía no va a quedar en la impunidad. Que estos crímenes no van a quedar en la impunidad. Esto demuestra que hay infiltraciones de grupos armados y esas infiltraciones deben ser denunciadas y esperamos que los organizadores nos ayuden a encontrar a los culpables de este crimen. El presidente colombiano anunció que viajará a Chile el próximo jueves. Iván Duque adelantará una visita de Estado al país austral con el objetivo de asistir a la primera reunión presidencial del Diálogo para la Coordinación y Colaboración en América del Sur, encuentro que reunirá a los jefes de Estado de Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, entre otros. Además, Duque sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo chileno, Sebastián Piñera. Son muy graves los efectos en los países del sur de África por el paso del ciclón Idai. La poderosa tormenta ha dejado al menos 350 muertos confirmados en Mozambique y en Zimbabue. En total, el fenómeno ha afectado a más de 1.700.000 personas. Las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría llegar a 1.000. Desde el Vaticano, el Papa Francisco recordó en la tradicional audiencia del miércoles a las víctimas mortales y a los damnificados. En estos días, grandes inundaciones han sembrado dolor y devastación en varias regiones de Mozambique, Zimbabue y Malawi. Expreso mi dolor y mi cercanía a esas queridas poblaciones. Confío a las víctimas y a sus familias a la misericordia de Dios e imploro consuelo y apoyo para los afectados por esta calamidad. Como una emergencia que empeora a cada hora, calificó la Organización de Naciones Unidas el impacto del ciclón Idai en el sur de África. La ONU advierte que los estragos de este fenómeno serán peores de lo que actualmente se cree. Alejandro Rincón, en la sede del organismo en Nueva York, tiene la información. Alejandro, adelante. Hola, buenas tardes. Una emergencia humanitaria está ahora mismo en desarrollo en una extensa región del suroeste de África por cuenta del paso del ciclón Idai. Malawi, Mozambique y Zimbabue están enfrentando ahora graves problemas por cuenta del desastre causado por este intenso fenómeno atmosférico. Centenares han perdido la vida y ahora mismo el reto está en poder entregar y asistir a todos quienes se ven afectados, no solo por el destrozo de sus viviendas, sino por las extensas inundaciones derivadas del paso del fenómeno atmosférico en los últimos días. A raíz de estas circunstancias es que la Organización de Naciones Unidas tiene activos ahora mismo una serie de protocolos de asistencia y de respuesta rápida, urgente, para tratar de proveer la mayor cantidad de ayuda que sea posible a todos quienes se han visto afectados en esta parte del mundo. En las últimas horas, la Secretaría General de la ONU ha entregado la siguiente evaluación sobre los esfuerzos y el alcance del apoyo que se presta ahora mismo a África. En Mozambique hay una ciudad que ha sufrido un daño extenso de acuerdo a los informes preliminares de las autoridades y las tomas aéreas. Al menos 84 personas han sido confirmadas como muertas, pero la cifra podrá aumentar según el gobierno. Los números de los afectados todavía no es conocido porque hay muchas áreas que permanecen inaccesibles. Las Naciones Unidas apoyan al gobierno para que lleven la ayuda humanitaria a todos estos lugares para que cerca de 3.100 familias en centros de resguardo puedan ser asistidas en esos lugares. En Malawi, cerca de 920.000 personas han sido afectadas por el ciclón, de las cuales 820.000 han sido forzadas a verse desplazadas. Es por eso que continuamos llevando a cabo toda la ayuda necesaria a las áreas afectadas, llevando agua y también comida, como otras
otros elementos. En Zimbabue la destrucción es masiva porque cerca de 82.000 personas han sido afectadas, 200 heridos y 270 personas están desaparecidas. De acuerdo con los organismos de asistencia humanitaria adscritos al sistema de Naciones Unidas, el reto principal en las próximas horas es lograr acceder a un conjunto de áreas apartadas de centros urbanos y que hasta el momento han sido completamente inaccesibles. Allí, en esas zonas que están apartadas por inundaciones principalmente, hay centenares de personas que están intentando recibir cualquier tipo de ayuda y sobre todo salir de los cauces de centenares de ríos que se han visto desbordados. Se espera que justo con el avance de esta ayuda humanitaria, pues ojalá en las próximas horas puedan sobre todo rescatarse vidas y asistir a más damnificados. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. La Organización de Estados Americanos recibe esta tarde un informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Un exmilitar del régimen de Maduro explicará cómo oficiales de inteligencia cubanos participaban en actividades de adiestramiento a uniformados venezolanos. También relatará casos de tortura dentro de las cárceles en el país. Estamos en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Carolina, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Será a las 2 de esta tarde en la costa este de los Estados Unidos cuando en este salón de la Organización de Estados Americanos, Tamara Suju, quien es directora adjunta del Instituto Casla, haga entrega del último reporte de la organización sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y esta entrega se la hará a Luis Almagro, quien es el secretario general de la OEA. Este reporte recoge las violaciones que han tenido lugar en los 2 últimos meses y medio en Venezuela, y hay novedades preocupantes. Por ejemplo, cada vez más hay una mayor involucración de los paramilitares en las torturas, pero además de ello también hay constancia a través de personas que han sido torturadas de que se emplean métodos diferentes. Por ejemplo, se mencionará en la presentación de este informe que se inyectan sustancias, es decir, drogas, para que así las personas torturadas puedan facilitar información. Pero también, quizás el dato aún más preocupante es que va a haber un testigo que va a proporcionar información de primera mano porque trabajó para el Servicio de Contrainteligencia del régimen de Venezuela y va a explicar cómo oficiales de contrainteligencia del régimen cubano adiestran, entrenan a oficiales de contrainteligencia del régimen venezolano. Las últimas torturas que ha documentado Casla no solamente incluyen los colgamientos, las descargas eléctricas, puntapiés que llegan a incluso casi a dejarte sin visión, a pérdidas de la visión. Hay una víctima que le desprendieron la rodilla, la rótula, o sea, la pierna la tiene totalmente deformada de los golpes. Pero también está el uso de las navajas para romperles la piel y a través de la sangre echarles droga para pues, llevarlos a un estado psicológico tal de que ellos puedan soltar conversación. Han sido inyectados también para dar información. Las torturas, hablo de la crueldad porque a medida que avanzamos y que la tiranía venezolana se siente más débil, las torturas son más fuertes, ¿no? Y en este informe también se habla preocupantemente de una estructura tanto de extorsión como de corrupción. Es decir, se tortura a presos políticos para extraer información, pero también se detectan prácticas de extorsión, es decir, se tortura a personas con el objetivo de extraer dinero, como una banda criminal al uso. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y en Caracas hay denuncias de persecución a los médicos que exponen la crisis humanitaria que se vive en el país ante la misión de la ONU que visita Venezuela. Varias ONGs aseguraron que en los últimos días el régimen de Nicolás Maduro aumentó el hostigamiento contra los profesionales de la salud que alertan sobre esas precarias condiciones con las que trabajan en distintos hospitales públicos en el país. El reporte lo tiene Oliver Fernández en Caracas. Oliver, adelante.
Carlos, Joely, una buena tarde para ustedes también. Saludos desde Caracas. Es así, nosotros hemos hecho un recorrido por algunos centros asistenciales de Caracas y tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor José Trujillo, quien también es diputado a la Asamblea Nacional. Él ha dicho que la persecución se ha incrementado en los últimos años, no solamente por la llegada de esta comisión de la Organización de Naciones Unidas, que ha visitado algunos centros asistenciales del país. Él ha dicho que esta persecución se ha registrado sobre todo en los estados centrales, como por ejemplo el estado Carabobo, el estado Aragua. Recordemos que el doctor José Trujillo también fue presidente del Colegio Médico de Aragua y él ha dicho que incluso uno de los presidentes de este colegio también tuvo que huir del país por la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Es que no solo ha sido ocurrido en la visita de las Naciones Unidas. El día viernes pasado fue raspado del hospital y decimos botado de manera ilegal en el hospital José María Benítez de la Victoria, un residente de apellido Kelvin, quien hizo una denuncia de los problemas que hay en el hospital José María Benítez, que no tiene nada que ver con las comisionadas de Naciones Unidas. Y también fue destituido. Lo mismo ocurrió en el hospital de Valencia. Fue destituido el jefe de residente del hospital. ¿Por qué? ¿Qué? Porque todos los hospitales tienen asociaciones internos y residentes. ¿Y quiénes son los voceros? Los presidentes de esa institución. Lo mismo que pasó con el presidente de la Asociación de Residentes del Pérez Carreño. Si ustedes revisan a quiénes son los que han votado, en el Pérez Carreño al presidente de la Asociación Internos y Residentes. En Valencia, presidente de la FCU y también casualmente era jefe de residentes. Y en el Benítez también ocurrió eso. Carlos, Joely, hace pocos minutos terminó esta rueda de prensa por parte de la Federación Médica Venezolana. El doctor Douglas León Natera dijo que extraoficialmente se pudo conocer que son al menos 8 médicos los que han sido despedidos en los últimos días. Llamó al régimen de Nicolás Maduro a reincorporarlos. También dijo que va a llevar una comisión, va a ir una comisión a lo que es la Asamblea Nacional para también exigir la reincorporación de estos galenos que lamentablemente fueron destituidos por el régimen de Nicolás Maduro. Pero vamos a escucharlo. Desde la Federación Médica Venezolana, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, los medios de comunicación, a esta presentación que hacemos el día de hoy, referente a la agresión permanente, continua, de parte de los directores de hospitales, orden dada desde el alto gobierno en contra de todos los médicos venezolanos. Es una gran cantidad de médicos agredidos por este gobierno y esto comenzó hace mucho tiempo con la presencia de los cubanos, que solo sabemos que son cubanos, no nos consta que son médicos, y ahora la traída de los palestinos que ni siquiera español saben hablar y tienen que cargar entonces unos traductores. En lugar de resolver los problemas de salud en los hospitales, dotarlos de medicamentos, de insumos, de material médico quirúrgico, mejorar los salarios y respetar a todo aquel que porte una bata, el médico, una enfermera, todo el equipo de salud, lo que han hecho es agredirnos y eso es insoportable. El doctor Douglas León Natera, también presidente de la Federación Médica Venezolana, ha dicho que quienes más sufren las consecuencias de esta persecución a los galenos son los pacientes, porque lamentablemente quedan huérfanos de atención médica porque los médicos han tenido que huir del país. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos con ustedes a nuestros estudios de NTN 24. Gracias, muy buen día para ti. Tras una fuerte presión internacional, la alta comisionada para los derechos de la ONU finalmente denunció las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La chilena Michelle Bachelet aseguró desde Ginebra, en Suiza, que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido a la disidencia pacífica con un uso excesivo de la fuerza, causando muertes y ejecutando torturas que han sido documentadas por su oficina. En su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Bachelet pidió al régimen de Nicolás Maduro que garantice a los expertos de su despacho, que actualmente están en Venezuela, el acceso a los lugares y a las personas que elijan entrevistar sin represalias. Dijo que las autoridades venezolanas siguen sin reconocer la gravedad de la crisis alimentaria y de salud. Agregó que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes. Avanza la agenda internacional de Fabiana Rosales, la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Rosales fue recibida en el Palacio de la Moneda por la primera dama chilena, Cecilia Morel. Allí reiteró
que la crisis en su país es un caso de humanidad lejos de cualquier posición política. Entre las actividades en territorio chileno está programada una cita con la llamada diáspora venezolana. Yo creo que la democracia no tiene distingo político. Yo creo que los derechos humanos no tienen distingo político. El caso Venezuela es un caso de humanidad. Cuando masacran indígenas en la frontera, cuando se mueren niños por falta de comida y medicinas, es más allá de cualquier posición política. Venezuela es un caso de humanidad. Un día después de la reunión bilateral entre Donald Trump y Jair Bolsonaro, Nicolás Maduro cargó contra los dos mandatarios. El líder del régimen venezolano los acusó de hacer apología de la guerra luego de que Trump reiterara que aún todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose al caso venezolano. Declaración a la que se sumó Bolsonaro, quien dijo que apoyaría una eventual intervención en la Unión Americana. Maduro calificó estas declaraciones como una amenaza a la paz. La justicia de Guatemala giró una orden de aprehensión contra la exfiscal general del país, Thelma Aldana, por delitos que incluyen peculado y defraudación tributaria. Aldana fue inscrita como candidata presidencial por el izquierdista Partido Semilla, lo que le da inmunidad según las leyes electorales. La exfiscal desestimó la orden de aprehensión al asegurar que se trata de un intento de intimidación de sus adversarios políticos. La gestión de la funcionaria, quien está fuera de Guatemala, fue clave para revelar casos de corrupción en el país centroamericano que llevaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Valdetti. En México, en Ciudad Juárez, lloran la muerte de René Pablo Pérez en custodia de la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Según la Oficina de Aduanas y Protección, el migrante mexicano murió el pasado 17 de marzo después de haber sido detenido el pasado domingo cuando intentó cruzar irregularmente a El Paso, Texas. Presentaba síntomas parecidos a la gripe, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Es la cuarta muerte de un migrante en poder de las autoridades fronterizas estadounidenses, incluyendo la de un niño de 8 años y una niña de 7 desde diciembre pasado. Inundaciones catastróficas golpean los estados de Nebraska e Illinois en Estados Unidos. Las lluvias han arrasado con granjas y pueblos enteros. La emergencia deja hasta el momento 4 muertos y millones de dólares en pérdidas. El vicepresidente Mike Pence visitó la zona y declaró el estado de emergencia. Mucha atención. Hace minutos el presidente de Estados Unidos dijo estar de acuerdo con que el informe sobre la trama rusa se haga público. Donald Trump acaba de asegurar que no le importa que sea revelado el informe del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en las que resultó vencedor. En medio de los rumores sobre la finalización del reporte sobre la supuesta cooperación de los rusos en la campaña del republicano, la oposición demócrata ha pedido que el documento sea hecho público, que salga a la luz, que la gente lo vea y veremos qué ocurre, dijo Trump a periodistas antes de emprender un viaje rumbo al estado de Ohio. Asimismo dijo que está por verse la legitimidad del mismo. Theresa May pidió a la Unión Europea postergar por 3 meses la fecha para el Brexit por medio de una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. La primera ministra británica solicitó aplazar la salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta el 30 de junio y no el 29 de marzo, como estaba establecido. May viajará el jueves a Bruselas para reunirse con los líderes del bloque y se espera que su solicitud sea discutida. La petición se da en medio de la negativa del Parlamento británico de aprobar un acuerdo para el Brexit. Esta mañana he escrito al presidente Tusk, el presidente del Consejo Europeo, informándole que el Reino Unido solicita una prórroga del periodo del artículo 50 hasta el 30 de junio. Se están colocando copias de la carta en las bibliotecas de la Cámara. El gobierno tiene la intención de presentar propuestas para un tercer voto significativo. Si ese voto es aprobado, la extensión dará tiempo a la Cámara para considerar el proyecto de ley de acuerdo de retiro. Si no, la Cámara tendrá que decidir cómo proceder. Pero como primera ministra no estoy dispuesta a retrasar el Brexit más allá del 30 de junio. Familiares de las víctimas mortales que dejó la matanza en 2 mezquitas de Nueva Zelanda dieron el último adiós a sus seres queridos. A primeras horas de esta mañana, 27 cuerpos fueron identificados, 12 de ellos entregados a sus parientes para que puedan realizar las exequias. Los entierros coincidieron con la visita de la primera ministra de Nueva Zelanda a la ciudad de Christchurch, donde ocurrió la masacre. Con profundo dolor e impotencia, Nueva Zelanda comenzó las exequias de las 50 víctimas mortales que dejó el acto terrorista en la pequeña población de Christchurch. Estamos todos juntos en esto y queremos que la comunidad musulmana sepa que estamos sufriendo.
Los restos de las primeras víctimas en ser sepultados fueron llevados en ataúdes abiertos sobre los hombros de los dolientes. Envueltos en tela blanca, los cuerpos de un padre y su hijo que perdieron la vida en el acto terrorista fueron puestos en dirección a la Meca, lugar sagrado del Islam, antes de ser sepultados. Miembros de la comunidad musulmana del país insular enviaron un mensaje al pueblo neozelandés. Que Dios se apiade de ellos, y los que aún están heridos, que Dios les dé una pronta recuperación, y para los neozelandeses en general, permanezcan juntos y sean fuertes. Residentes locales llevaron flores al lugar dispuesto por las autoridades, en donde serán sepultados los cuerpos de los demás fallecidos. Y tras el fatal tiroteo en Nueva Zelanda se desata un episodio de tensión entre Australia y Turquía. El primer ministro australiano solicitó reunirse con el embajador de Turquía en su país. El funcionario se mostró disgustado con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan por unos comentarios que hizo tras la matanza en Nueva Zelanda. Erdogan aseguró que quien visite Turquía con una actitud antimusulmana será devuelto a su país en ataúd. Por su parte, el embajador turco intentó bajar el tono de las declaraciones al argumentar que se trató de un comentario en un contexto electoral. Sin embargo, el premier australiano exigió una rectificación pública. El presidente turco Erdogan ha hecho comentarios que consideró muy ofensivos para los australianos y muy imprudentes en este ambiente tan sensible. Es realmente molesto, se lo he transmitido en los términos más enérgicos posibles al embajador de Turquía hoy. Y no acepto las excusas que se han ofrecido para esos comentarios. Actos vandálicos en la pre-campaña electoral en España. Grupos radicales independentistas en Cataluña habrían atacado las sedes de los partidos Ciudadano y Popular en Barcelona. La noticia la tiene Marcelo Moncayo desde territorio español. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes desde Madrid. Avanza en España la pre-campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales. En Cataluña se dieron algunos brotes de violencia luego de que el grupo separatista RAN atacara las sedes de los partidos Ciudadanos y Popular. Avanza en España la pre-campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales de este 28 de abril. En Cataluña el ambiente electoral es distinto al del resto del país, pues existe una situación especial por el enfrentamiento que hay entre defensores de la unidad de España y los independentistas. Enfrentamiento que se tornó violento en las últimas horas debido a los actos vandálicos protagonizados por el grupo de extrema izquierda RAN, que atacó las sedes de los partidos Ciudadanos y Popular. Estamos hartos de que el constitucionalismo tenga que estar arrinconado por los intolerantes, por los violentos, por aquellos que no toleran las ideas de los demás. De su parte, el Partido Popular ve lógico que los partidos políticos que están asociados a estos grupos violentos sean ilegalizados, pues existe una ley que así lo indica. Bueno, pues es un ataque absolutamente inadmisible, es pura cale borroca. Y nosotros ya hemos dicho que contra la cale borroca hay que aplicar la ley. Hay una ley en vigor desde el año 2002 que dice que aquellas organizaciones que alienten la violencia deben ser ilegalizadas. Por tanto, si ese ataque es reivindicado, como en otras ocasiones, por ARRAN, por ejemplo, que es la organización juvenil de las CUP, debe ser ilegalizado. En total, las agresiones a las distintas sedes del Partido Ciudadanos en Cataluña suman más de 50 en los últimos meses. La campaña electoral comenzará oficialmente este próximo 12 de abril. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. En Noruega se abrió el primer restaurante submarino de Europa. Onder es el nombre de este establecimiento que ofrece una vista única bajo el agua, mientras sus clientes disfrutan de la gastronomía del lugar. A la fecha, este restaurante cuenta con cerca de 7,000 reservas. Una comida completa de 18 platos puede llegar a costar hasta $430 por persona. Por segundo año consecutivo, Finlandia es declarada la nación más feliz del mundo. Esto de acuerdo a un reporte auspiciado por la ONU. La calidad de su educación, su sistema de salud y la esperanza de vida han hecho que este país nórdico lidere nuevamente el informe anual de la felicidad. El reporte que evalúa la calidad de vida de las personas ha sido publicado este miércoles en el Día Mundial de la Felicidad. Dinamarca, Noruega, Islandia y Países Bajos completan el top 5 de los más felices. Pese a que Venezuela cuenta con un viceministerio de la Suprema Felicidad, es una de las 5 naciones que más
cayó en este ranking, ubicándose en la casilla 108 entre 156 países. En el puesto 12, Costa Rica es el más feliz de Latinoamérica. Le siguen México, Chile y Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Esta emisión en el Día Internacional de la Felicidad. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.